tenemos un poco limitado, de modo que entre 6 y 7 minutos sean las intervenciones. Listo, ya estamos en vivo. Ahora sí, nos están escuchando. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos al foro Hablemos de Transformaciones, organizado por Agenda Argentina, un espacio que nuclea a varios espacios, movimientos, agrupaciones de distinto tipo, todos vinculados al frente de todos y acompañando la gestión de Alberto Fernández. En este caso, este panel, que comenzó el número 3, va a discutir con la presencia de las personas que ustedes van a ir escuchando ahora, acerca de territorios y gestión pública, ¿no? Enlazar la cuestión de cómo el Estado hoy, en este contexto en particular, está interviniendo sobre los distintos territorios, y por eso es un panel que quiere dar una perspectiva federal imprescindible para poder entenderla. De este modo, y para darle la palabra, si ustedes vinieron aquí para escuchar, palabra a Pablo Riveros, Ciudad Parque, provincia de Córdoba. Pablo. Bueno, buenas tardes. No sé si me están escuchando bien ahí. Perfecto, Pablo. Bueno, excelente. En principio, muy agradecido de Agenda Argentina. Nos estamos adaptando a nuevas novedades y normalidades. Creo que igual esto me parece que tiene algo de positivo, que es que personas están pidiendo ver, que nosotros como dirigentes y como dirigentes, cada uno tiene el rol que cada uno tiene en importancia, para que estar en el mismo panel, en diferentes lados de la Argentina, en diferentes lados de la relativa importancia, es de relativa importancia. Para mí en particular, como miembro de una organización comunitaria, de una organización comunitaria que hoy ocupa un lugar de Estado, de Estado, la primera dimensión de Estado, una comuna en este caso, una Córdoba, en este caso es más que importante, participar junto a compañeros y compañeras que ocupan lugares tan importantes para el desarrollo de la Argentina hoy, ¿no? Momento. Justo estaba comentando un poquito esta encrucijada de pandémica que nos pone también ante una oportunidad, más allá de las circunstancias complejas que nos tienen abocados al cuidado y a la contención de los sectores más vulnerables, pero que también nos permiten pensar un nuevo paradigma, un paradigma del cuidado. La humanidad tiene una relación directa y fundamental con la naturaleza en su subsistencia, y me parece que esto lo que nos posibilita de alguna manera es pensar estos modos nuevos de producción. Estaba contando justo esta experiencia productiva que estamos haciendo entre el Estado comunal y las organizaciones en el territorio, produciendo alimentos. Estamos armando una empresa de producción de alimentos comunal junto con vecinos y con vecinas del lugar,
que de alguna manera surgen a partir de una ideología o una idea, pero que también surgen como motivo de este encerramiento que tuvimos que tener por la pandemia, y que justamente ponen en valor estos principios de los que hablábamos, de la comunidad organizada, estos principios que hablaba el general Perón en el 72, de la Carta a los Pueblos, cuando hablaba del cuidado del ambiente, cuando empezaba el concepto del ambiente y la relación con la naturaleza. Esto hoy, hacerlo de política de Estado, me parece que tiene un valor fundamental y que justamente entran en este paradigma del cuidado, donde no solamente el cuidado tiene que ver, y es fundamental hoy, con la salud, sino que también tiene que ver con nuestro vínculo con la naturaleza, con nuestro vínculo con la cultura, con nuestro vínculo con la producción, con la economía. Y esta experiencia que hoy de alguna manera vamos llevando desde un lugar chiquito, desde la primera dimensión de Estado, muchos de los que están acá son o fueron intendentes y saben lo que significa el presidente comunal, el jefe comunal, el intendente es casi todo terreno porque es el vecino, es la primera persona, la primera dimensión de Estado que encuentra, donde tiene para volcar todas sus necesidades y todas sus potencialidades. Y me parece que justamente en una mesa de discusión de territorios y de gestión pública es donde podemos justamente discutir, debatir sobre cuáles son los próximos desafíos que tenemos como sociedad, como dirigentes, como intendentes, en este marco tan complicado donde me parece que la articulación entre los vecinos y las vecinas, entre el Estado comunal y municipal y a partir de nosotros con el Estado nacional y provincial es fundamental para atravesar esto, que si hay algo que tiene de complicado todo esto es la incertidumbre, ¿no? O sea, si hay algo que la pandemia nos deja como resultado es la incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder. Entonces me parece muy importante que nosotros tengamos claro hacia dónde vamos y de qué manera vamos a ir, cuáles son las herramientas que vamos a tener en cuenta para atravesar esta complicación tan grande, y en eso me parece que es fundamental haber roto con un paradigma neoliberal. Hoy no quiero imaginarme de qué manera nosotros estaríamos atravesando esto si estuviésemos gobernados por el neoliberalismo. Y en esto me parece que es muy interesante estas políticas que se han dado federales, tanto del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Obras Públicas, de reactivar desde obras pequeñas que generen empleo en lugares pequeños, reactivar las economías regionales que estaban destruidas. Por ejemplo, yo vivo en una zona, nuestra comunidad está en una zona turística donde vive netamente del turismo, casi 100%, por lo tanto, la producción de alimentos, la diversificación de la economía, la generación de empleo se torna indispensable, indispensable. Y en esa necesidad que tenemos de todo esto es donde también tenemos que ir pensando en qué paradigma y en qué vamos a aplicar las nuevas normalidades o las nuevas posibilidades que se nos dan. Y justamente me parece que hoy, esto que les decía, que no sé si se alcanzó a escuchar, de la comunidad organizada, de un ciudadano y una ciudadana que se desarrollan en una comunidad que se desarrolla. Es imposible que una persona se pueda desarrollar en una comunidad que no se desarrolla. Eso genera un paradigma de desigualdad que es todo lo opuesto al paradigma del cuidado donde tendremos que apuntar. En ese paradigma del cuidado, en un momento hablábamos que la patria es el otro, y me parece que hoy la patria es la que da de comer. Si hay algo que nos puso en evidencia este momento es que el alimento es fundamental y el modelo de producción de alimentos es fundamental para desarrollar no solamente las economías regionales, sino para tener el primer elemento de subsistencia que tiene una comunidad desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, la verdad que, y para poder también dejarles esto que sigue y que realmente tiene un valor impresionante a todos los compañeros de la calidad de dirigentes que están acompañando esta mesa, que seguramente tienen muchísimo para aportar. Quiero dejarles un agradecimiento muy grande a todos ustedes por compartir esta charla, a todos los que nos están escuchando. Para mí es muy importante desde la provincia de Córdoba poder representar desde una comuna tan pequeña que cada vez crece más porque ya estamos en 3.500 habitantes, en un paraíso natural como es Calamuchita y como es Villa Ciudad Parque, esta idea de que tengamos un nuevo paradigma donde la naturaleza sea el eje central de desarrollo. Muchas gracias
y sigo escuchándolos con mucha atención a todo lo que van a decir ustedes. Gracias, Pablo. Excelente tu exposición. Disculpas por la interrupción. Y entonces, en segundo lugar, presentamos a Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, de la provincia de Buenos Aires. Todo tuyo, Juan. Bueno, a todas y a todos, compañeras, compañeros, un enorme gusto participar de Agenda Argentina. Cuando hablamos de transformación, yo estoy convencido que ponemos a la palabra transformación con el gobierno de Alberto, de Cristina. Nosotros estamos gobernando la Argentina para transformar y ese es el camino. Siempre planteo que la mirada es con el vaso medio lleno, porque es así, porque recuperamos un Estado que en esta pandemia abrazó y protegió y protege a su gente, y claramente digo, es algo para destacar, porque hablar de territorio, de tierra, yo quiero, como hizo Pablo, en la misma sinergia, ¿no? Y eso es lo bueno, pensar en el mismo camino. Quiero hacer esa comparación de tierra y de territorio con una universidad pública del conurbano, con la Universidad de Hurlingham, que es la última universidad pública creada en diciembre del 2015 en el gobierno de Cristina Kirchner. Nació el 8 de diciembre del 2015, aquí en Hurlingham, en un distrito que está a 26 kilómetros de la capital federal. Nació frente a esa necesidad de cercanía, de que el Estado llegue rápido y esté rápido, y 18 de diciembre del 2015, cuando arranca 8 institutos, 8 carreras, 1.600 alumnos en el 2016, 20.000 alumnas y alumnos durante este año, 20.000, 25 institutos, y uno es la carrera de alimentos. Nosotros venimos trabajando en la conformación de un banco de alimentos también con el INTA Castelar, que le vamos a cambiar el nombre porque está en Hurlingham, que tiene los laboratorios, la universidad pública y el municipio de Hurlingham. Hablo de la sinergia porque en definitiva es lo que nos pone a nosotros, intendentas, intendentes, jefes comunales, en el mismo sentido, desde el punto de vista político e ideológico, ¿no? El proteger a nuestra gente y el ser parte de un gobierno nacional que decidió poner los pies sobre el territorio, que decidió empezar a implementar políticas que tienen impacto en el fortalecimiento de cada uno de nuestros municipios, desde el primero hasta el último, de los 2000, con las políticas sanitarias frente a esta pandemia, con los hospitales modulares, con las políticas de género, con las políticas educativas, con las políticas sociales. Me parece que siempre decíamos que en esto de la discusión territorial y de estados no podíamos pensar en un modelo local o en un desarrollo local si no había un modelo de país, si no había un gobierno que entendiese hacia dónde había que ir. Y en esto del vaso medio lleno, me parece que está claro hacia dónde vamos. El lunes pasado pasó algo importante en la Argentina, que es haber negociado dignamente, sin haber dejado una sola lonja de soberanía, ni haber cargado sobre las espaldas de ningún laburante, de ningún docente, de ningún jubilado, la negociación de una deuda infame que nos dejó el gobierno de Macri, como decía Pablo, el neoliberalismo. Eso nos anima, eso nos compromete a entender qué Estado representamos y qué gobierno se puso en marcha en la Argentina. Digo, me parece que podemos, ¿no?, plantear un montón de cuestiones que están vinculadas a lo que hacemos todos los días, pero me parece que lo más importante es entender lo que logramos construir. Una fuerza política que vino a transformar, una fuerza política que hay que cuidar mucho, una fuerza política que en su conjunto va a sacar la Argentina adelante, una fuerza política que con mucha expectativa espero que desde el empleo, desde el mercado interno, desde las inversiones y la exportación, vuelva a poner la economía de pie, y la vuelva a poner también abrazando la economía social, que tanto se ha destacado en esta etapa. La economía social con emprendedoras, con emprendedores,
con mercados locales, ¿no? Que le dimos mucho impulso porque eso es lo que también nos puso la pandemia, el coronavirus, arriba de la mesa, ¿no? Arriba de la mesa. La proximidad que tenemos todas y todos, los que somos militantes políticos primero, y que tenemos responsabilidad de gestión, ha hecho que hoy la Argentina esté en otro camino, desde el punto de vista sanitario, y comenzar a construir otro camino desde el punto de vista económico y soberano. Y ahí es donde comienza a impactar la política pública. Está Fernanda, que son los IFE, que es la UH, está Cato, que también es la obra pública en la universidad, en 47 universidades, y es el convenio de obra pública que nos va a permitir nuevamente a partir de estos días que arranque la economía, que les podamos dar laburo a las cooperativas de nuestros distritos, a las empresas de nuestros distritos, para que arranque la obra pública. Así que, territorio y gestión pública me parece que es esto, pero también es la política, insisto, es la política y es la fuerza política. Y es esa fuerza política que hay que consolidar todos los días. Ese debate y son esas miradas diversas que tenemos, pero que indudablemente tienen que fortalecer todos los días ese compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Fueron 4 años desastrosos, fueron una catástrofe para todos, persecución para nuestros dirigentes, pero fundamentalmente tristeza, desempleo y angustia para nuestra gente. Nosotros venimos a transformar, venimos a representar otra cosa y sin ninguna duda lo vamos a hacer desde la tierra, desde el territorio y con los pies, cada uno de los que tenemos responsabilidad de gestión al lado de nuestra gente. Así que muchas gracias por esta posibilidad, a seguir trabajando juntos, a seguir militando juntos y a entender que esto también es un país federal, de todas y de todos, federal, en donde todos vamos a cambiar y vamos a transformar la comunidad que cada uno representamos. Muchas gracias, compañeras, muchas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Juan Zabaleta, por la participación y por tus palabras que nos compartiste. Le damos entonces ahora, continuando con el panel de territorios y gestión pública, le damos la palabra a Florencia López, vicegobernadora de la provincia de La Rioja. Florencia. Muy buenas tardes a todos, a todas. La verdad que en primer lugar agradecerle por esta oportunidad federal. Nosotros desde el norte, desde esta Argentina profunda, poder conversar con compañeros, con compañeras, con ustedes que estamos soñando con la Argentina que se viene. Bueno, ya han hablado los compañeros, Juan, Pablo, sobre la situación de esta pandemia, como ha golpeado fuertemente a todo el país, como ha golpeado al mundo, y donde hemos visto que la presencia de un Estado fuerte ha sido la única forma de garantizar mínimamente la salud a todos los argentinos y las argentinas. Por eso es importante esta presencia del Estado, este rol del Estado, controlando los recursos que van para la salud, controlando las cuestiones de los hospitales, controlando la circulación de la gente. Y ahí vemos este cambio de paradigma que también hablamos. Vemos que hemos pasado de algo de decir que del sálvese quien pueda, que hubiera sucedido si Mauricio Macri hubiera seguido al frente de este país, realmente hubiéramos tenido ese sálvese quien pueda, y hoy, gracias a que este justicialismo gobierna la Argentina, podemos decir que nadie se salva solo, pero que tenemos un Estado presente que interviene, que está presente en cada una de las acciones que se llevan adelante. Por eso yo creo que en esta pandemia nos hemos dado cuenta de este rol fundamental del Estado, pero también nos hemos dado cuenta de las distancias, esas distancias que siempre existieron, esas distancias del norte de la Argentina, como La Rioja, donde me toca ser la vicegobernadora en este momento, pero que también fui concejal, también fui diputada provincial y también me tocó ser, como algunos de ustedes, intendenta de una localidad. Y vemos esas distancias que siempre existieron, pero que en épocas de pandemia pareciera ser que se profundizan, que se acentúan, porque no podemos viajar a Buenos Aires, porque no podemos ir a Córdoba, porque en las mismas provincias
no podemos trasladarnos de un departamento a otro por la situación del COVID. Y ahí esas distancias determinan la fortaleza del territorio, que es lo que estamos hablando ahora, porque no podemos trasladarnos por una atención médica y tenemos que quedarnos con el hospital de la localidad, tenemos que quedarnos con los médicos de la localidad, porque no podemos dejar pasar probablemente todos los insumos que nos harían falta. Entonces, esas distancias generan la fortaleza del territorio de la que hablaban los compañeros e intendentes. Por eso, más allá de hacer un diagnóstico muy breve sobre la situación de la pandemia, me gustaría también que empecemos a hablar del desafío de lo que se viene, de que empecemos a hablar de con qué nos vamos a encontrar después de esta pandemia. Y desde ya que podemos ver el horizonte, como dice nuestro presidente Alberto Fernández, al haber podido resolver una cuestión de esta deuda que nos dejaron y que no lo hemos resuelto, que la hemos resuelto con toda la gente adentro, que hemos resuelto con todos los argentinos y las argentinas adentro. Pero el desafío que se viene, sin lugar a dudas, va a ser potenciar estos territorios, va a ser lograr, en nuestro caso particular, y le hablo de La Rioja, le hablo del NOA, es lograr el crecimiento económico, el desarrollo productivo y la innovación tecnológica. Pero para hacer esto necesitamos sí o sí que el Estado intervenga, necesitamos sí o sí que el Estado apoye con políticas de fomento, que apoye con leyes diferenciadas, que nos permitan tener beneficios impositivos. Nosotros acá en La Rioja estamos sacando agua a más de 300, 350 metros, tenemos que perforar para lograr un poco de agua, y esa agua cuesta porque necesitamos bombas para extraerla, y esas bombas hay que pagar la energía, y esa energía es muy cara porque también está grabada con más de un 28% del IVA. Por eso creo, compañeros y compañeras, que hay un desafío mayor y que esta pandemia nos da esta oportunidad de que estas distancias fortalezcan el territorio, pero que el Estado también pueda permitir a nosotros que tengamos un verdadero Estado federal. Yo quiero agradecer también, y siempre hablo de estos 4 pilares fundamentales porque me toca ser mujer, me toca ser miembro, parte de las nuevas generaciones de justicialistas que estamos y que van a venir, y me toca ser del interior profundo de esta Argentina, no solo de La Rioja, sino que también soy del interior de La Rioja. Y por eso quiero agradecerle a Alberto Fernández con su discurso a nuestro presidente, que sueña que aquel que nace en el interior pueda nacer, pueda vivir, pueda estudiar, y ahí el valor de la educación pública, pueda contraer matrimonio, pueda unirse, pueda amar, pueda tener sus hijos y pueda morir en su lugar. Esa es la verdadera igualdad sobre la que tenemos que avanzar, esa igualdad en todo el territorio nacional. Y la última pata es ser justicialista. Y en esto, para terminar, porque sé que ustedes también necesitan expresar, quiero decir que hace pocos días había leído un artículo donde decía que el problema de la Argentina no fueron los 70 años del peronismo, sino que fueron los 120 años de la oligarquía, que nos ha impedido avanzar, porque pareciera ser que queremos caminar y esta oligarquía nos toma de los tobillos y nos impide avanzar, concretar. Por eso, para esta agenda argentina, para el desafío de las nuevas generaciones de justicialistas, para las nuevas generaciones de políticos, es poder lograr los objetivos que siempre tuvo este peronismo, pero desgraciadamente siempre existió ese grupo de odiadores que forman la oligarquía y que impidió que podamos lograr la verdadera felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y desde este interior profundo les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Gracias por el uso del tiempo también para que todos podamos expresarnos. Y bueno, me toca presentar a continuación al ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, pero sé que le va a gustar mucho más que lo presente como un gran militante social que lo es. Así que, Andrés Larroque, tu tiempo. Bueno, gracias, Miguel.
Gracias a todos y a todas. Bueno, territorio y gestión. La verdad que no hay territorio sin gestión y no hay gestión sin territorio, pero eso que parece tan entrelazado, la verdad es que siempre está en tensión. Y está en tensión porque a priori quizás desde la gestión se necesita una mirada general, también a veces imbuida de cierto academicismo y de ciertas formalidades que quizás chocan con la particularidad y con la segmentación del territorio. Entonces, siempre está a mano esa tentación de que la gestión o el Estado nieguen la realidad del territorio y como contraparte también que el territorio niegue al Estado y a la gestión. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelven estas tensiones, ¿no? Estas tensiones que también incluyen lo que decía Pablo, ¿no? Los distintos niveles de la gestión a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, en un país que formalmente es federal, pero que espiritualmente sigue teniendo un fuerte arraigo unitario. Entonces, ¿cómo se resuelven estas tensiones múltiples que incluyen inclusive las miradas distintas que podemos tener desde el punto particular? A mí, como decía Miguel recién, a mí me toca ser hoy funcionario, pero también muchas veces lidio en la cotidianeidad con el Estado por mi propia formación militante. Entonces, como decía Juanchi, me parece que la clave para resolver y para mediar es la política. Y en este tiempo de pandemia nosotros hemos visto como estas tensiones, que son múltiples, estas negaciones o estas tentaciones de negarse entre la gestión y el territorio, nosotros las pudimos ir resolviendo con un factor ordenador muy claro que tuvo que ver con enfrentar la pandemia, con las urgencias de enfrentar la pandemia, con un lineamiento muy claro por parte del presidente respecto a de qué manera y con qué celeridad nosotros debíamos enfrentar la pandemia. Ahora, mi reflexión y pregunta es ¿por qué no lo podemos o no lo pudimos hacer antes? Formamos parte de un espacio político, de un frente electoral que frente a la catástrofe que nos dejó el macrismo, sí comprendió que debíamos rápidamente unirnos y poder abordar ese triunfo electoral, del cual se va a cumplir un aniversario en los próximos días, por lo menos lo que fue las PASO. Pero a pesar de ese frente electoral, esas tensiones siguen sobreviviendo, ¿no? Tensiones respecto a quien puede estar en la gestión, a quien está en el territorio, u otro tipo de tensiones. Y así como la pandemia nos ordenó, yo creo que nosotros tenemos que asumir y revisar que hay una pandemia previa que quizás nos cuesta visibilizar, que es la pandemia financiera. Es una pandemia que azota a la humanidad hace ya casi medio siglo. Y es más, me animo a decir que en realidad el sistema financiero internacional está en guerra con la humanidad hace casi medio siglo. Y que eso nos cuesta verlo, porque la propaganda es muy fuerte y esa pandemia se disfraza de una manera muy clara y notoria. Y yo creo que tenemos que asumir ese riesgo tan complejo que enfrentamos, que es muy grave, y como decía Pablo, creo al principio, yo también enmarcaría la pandemia sanitaria como una derivación de la pandemia financiera. Y creo que debemos tomar una clara conciencia de qué es lo que enfrentamos y la unidad que necesitamos para enfrentar esa pandemia de carácter financiero. Es un enemigo muy, muy poderoso y también es en parte invisible como el coronavirus, pero muchísimo más escurridizo también. Entonces creo que necesitamos niveles de unidad muy altos y necesitamos niveles de soberanía muy potentes. Esta semana, como lo decía Juanchi también, nosotros hemos dado un paso muy importante en materia de soberanía al definir la negociación con los bonistas sin ceder en el aspecto de lo que puede ser nuestra autonomía, y eso nos pone en una situación muy fuerte, muy potente de cara al próximo tiempo para poder enfrentar esta pandemia, tanto sanitaria como financiera, reactivando la producción y reactivando el trabajo, que es el objetivo o el pilar central con el cual nosotros ganamos las elecciones. Entonces, es clave que nosotros podamos consolidar esa unidad, es clave que nosotros podamos comprender que así como la única vacuna para la pandemia sanitaria es la comunidad organizada, porque nadie lo está pudiendo resolver, y si en Argentina, a partir de una cultura muy profunda que nos legó el peronismo
históricamente y que está muy arraigada en nuestra sociedad, y que la solidaridad es el emergente central de esa cultura, nosotros podamos comprender que para enfrentar la pandemia financiera necesitamos de mucha comunidad organizada, de mucha unidad, de un frente político que se consolide y solidifique, y para eso ¿qué hay que hacer? Y bueno, no hay que caer en peleas tontas, no hay que caer en diferencias que puedan tener que ver con cuestiones secundarias. Nosotros vamos a tener infinidad de matices, seguramente de diferencias de metodología, de procedencia, de perspectiva, pero claramente hay algo que nos tiene que unir. Hoy, por supuesto, es enfrentar la pandemia, pero en términos estructurales y en el largo plazo, seguramente la pandemia sanitaria va a pasar, no sabemos cuándo, es difícil saberlo, va a pasar, pero nos va a quedar la pandemia financiera, y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que poder consolidar esa unidad, que tiene que focalizarse en los aspectos centrales, en las cuestiones estratégicas, y todo aquello que nos diferencie lo podemos ir ordenando en el tiempo, lo podemos prorratear y lo podemos ir resolviendo seguramente en el futuro, pero lo urgente que nos convoca es poder tener los marcos de unidad necesarios para enfrentar este flagelo hoy, que tiene que ver con el coronavirus, como decía, y que tiene que ver centralmente con esta guerra que el sistema financiero le ha declarado a la humanidad y a la vida en términos generales, y que nosotros tenemos que poder resolver, y frente a lo cual nosotros tenemos que poder vencer, y eso solamente lo vamos a poder hacer con la mayor unidad posible y con la claridad de objetivos en materia estratégica. Así que bueno, a no perderse en cuestiones secundarias, a focalizarnos en lo central y a ganar esta batalla. Muchas gracias, Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Seguimos en el panel. Quiero además compartir, hay 250 personas siguiendo esta charla a través del canal de YouTube y enviando mensajes de adhesión a lo que acá se está comentando, debatiendo y proponiendo. Así que les agradecemos esa participación a todas y a todos. Le damos entonces la palabra ahora a la interventora del INADI, a la doctora Victoria Donda. Victoria. Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que está muy bueno estar con compañeros y compañeras como los que tengo hoy el placer de acompañar en esta charla y estar al lado de ellos y ellas. Hablar de territorios y gestión pública y ser titular del INADI me hizo como pensar acerca de cuáles son los desafíos que tenemos hoy desde el lugar que me toca ocupar, para poder desde la gestión mostrar qué tipo de sociedad queremos tener, ¿no? Entonces empecé a pensar cuáles eran mis compañeros y compañeras de panel. Por un lado está Andrés, Juan, Gabriel, que son Fernanda, que son militantes. Todos venimos de la militancia social y popular, que hoy les toca estar arremangados en el territorio y en la primera línea de batalla, en una batalla en la que creo que cuando asumimos allá en diciembre, después de esa fiesta, después de festejar, nunca pensamos que iban a pasar unos meses para que el sistema financiero se revele como uno de los peores enemigos contra la humanidad, definitivamente. Digo, si a alguno le queda alguna duda, nos tenía que traer una pandemia como esta, porque en realidad creo que todos sabemos que esto no fue un murciélago, no es solo un virus, tiene que ver con una forma de producción y de apropiación de los bienes y de los recursos. Entonces, pensaba que mi aporte tenía que estar más encarado a qué tipo de Estado me interesa por lo menos aportar a construir, ¿no? Un Estado que apunte a que la sociedad pueda vivir con justicia social en los términos de un equitativo reparto de los bienes sociales. Y en ese sentido no tenemos más que, me parece que uno de los desafíos que tenemos, por lo menos para mí, es analizar qué sociedad tenemos. Tenemos una sociedad construida en distintos sistemas de desigualdad.
Uno de los sistemas de desigualdad, de los cuales habló recién el Cuervo, Andrés, es sin dudas el capitalismo. El capitalismo es un sistema de desigualdad. Hay otros sistemas de desigualdad que nosotras lo conocemos, que es el patriarcado. Y el tercer sistema de desigualdad, menos conocido y mucho menos analizado en Argentina, tiene que ver con el racismo. ¿Y por qué hablo de sistema de desigualdad? Porque el territorio se divide en esos sistemas y en esas intersecciones. Sin lugar a dudas, acabamos de escuchar a Florencia, cuando hablamos de las provincias de nuestro país, enseguida, y hablamos de territorio, no podemos dejar de ver que también el territorio y el lugar donde nacés de esta Argentina te marcan las desigualdades que tenés, pero la raza y el género también. Y hablo de raza, y sé que es un término polémico, porque no mencionarla implica también, y en alguna medida, negar que el racismo existe. Y que el racismo es estructural en nuestro país y es parte de estos sistemas de desigualdad que tenemos que desandar. Cuando hablamos de racismo, hablamos de los excluidos que además dentro de los movimientos de liberación popular, como el peronismo y como otros movimientos que hubo en este país y que hay en este país, conocemos muy bien, a los que nos llaman los negros que estamos excluidos de los recursos y de los bienes sociales que son apropiados por una minoría. ¿Y cuál es la minoría que se apropia de esos recursos sociales? Cuando hablamos de capitalismo, el que se apropia de los recursos son los que tienen dinero. Cuando hablamos de racismo, son los blancos. Cuando hablamos de patriarcado, son los hombres. En esos hombres con miradas binarias, heterosexuales, con dinero y blancos, es donde encontramos a quienes dominan no contra quienes, digamos, qué es lo que tenemos que empezar a repartir, ¿no? Esos bienes que fueron apropiados históricamente y bienes que fueron acumulados siempre en las mismas manos y en las mismas familias. Por eso me interesaba mucho el título del panel. Territorio y gestión pública es cómo hacemos desde la gestión pública para que los territorios, los distintos territorios, dejen de ser desiguales. Frank Fanon, que es un gran luchador intelectual contra la esclavitud, hacía referencia a un mundo cortado en dos. Un mundo cortado en dos entre colonizados y colonizadores. Podemos hablar también de ese mismo país que a veces está cortado en dos, entre los que estamos más cerca de esos recursos apropiados históricamente de manos, siempre en las mismas manos de las mismas familias. Podemos hablar de un mundo cortado en dos cuando hablamos de las mujeres y las diversidades excluidas del manejo o del sistema de poder, ¿no? Y de la lucha que tenemos desde el feminismo para poder acceder a esos espacios de poder y lograr de esa forma repartir los bienes sociales de forma más justa, ¿no? Hablar de territorios es también, me implica por lo menos para mí un desafío, porque sí, es hablar de tierras, como decía Juan, es hablar de espacios físicos, pero también es hablar de cuerpos que fueron apropiados, y me parecía que esa era la mirada que yo podía aportar a este panel. Hablar de territorios es hablar del cuerpo como territorio de batalla y de apropiación. Los primeros cuerpos que fueron colonizados en nuestro país son los de los pueblos originarios. Y es ahí donde encontramos la respuesta de por qué las comunidades originarias en nuestro país han sido excluidas históricamente de poder gozar de esos bienes sociales. ¿Cuáles son los desafíos, algunos de los desafíos que tenemos? Y que nos muestran muy claramente a aquellos que no participan de este sistema de ideas. La otra pandemia que tuvimos en nuestro país, que es el macrismo. Digo, sin duda el macrismo fue una pandemia, y parte de eso lo vemos en cosas que son muy concretas. Cuando entramos al INADI vemos que lo primero una de las cosas que desarmó el macrismo dentro del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, son las delegaciones en cada una de las provincias.
¿Y por qué hizo esto? Para afianzar esa diferencia entre nuestras provincias, entre nuestras comunidades originarias y entre aquellos pueblos que suelen llamarse como pueblos minoritarios, porque cuando pensamos en discriminación y racismo pensamos en minorías. Y pensamos en minorías porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar en el racismo y el patriarcado como dos sistemas de dominación estructurales e institucionales que tenemos arraigados muy fuerte en nuestra sociedad. Pensamos en minorías porque pensamos en el racismo en clave más estadounidense, que en clave más argentina. El racismo es aquellas señoras parte de la oligarquía que se asustaban a ver el aluvión que cruzó y que hizo posible un 17 de octubre cuando fue el peronismo. El racismo es aquel comportamiento que acusa de negros a los que venían del interior a trabajar en la industria argentina. Racismo es la conducta de los rugbyers que matan a un joven argentino al grito de negro de mierda en una playa de un balneario argentino. Eso también es racismo. Cuando hablamos de los negros, cuando hablamos de los excluidos, cuando hablamos de las negras, hablamos de esos sistemas de dominación y de esos cuerpos que están dominados. Y eso también es territorio. Los cuerpos dominados por este sistema que tenemos que desarmar y que la gestión pública tiene que servir para que lo podamos desarmar, son también parte del territorio. ¿De qué territorio? De ese territorio que pelean por apropiarse permanentemente. Si no participaba en este panel diciendo que las mujeres somos territorio de disputa, la verdad es que no me iba a sentir yo. Creo que yo tenía que participar acá para poder decir esto. Cuando hablamos de territorio, no solo hablamos de tierra, hablamos de cuerpos. ¿De qué cuerpos? De los cuerpos que tienen que hoy subirse a una bicicleta y pedalear sin ningún derecho laboral para poder ganar 2 monedas, para poder hacer algo en su vida porque están excluidos de un sistema laboral que los proteja. Hablamos de cuerpos de mujeres que no podemos decidir cuándo queremos ser madres, porque yo confío que este año vamos a sacar la ley del aborto legal, seguro y gratuito, pero todavía no la tenemos, y estamos hablando de eso, de esos territorios de disputa. El territorio de disputa más importante que tenemos en nuestro país y que tenemos que terminar de ganar es romper las cadenas de dominación sobre aquellos pueblos colonizados y sobre las mujeres. Porque no podemos decir que queremos un país donde no haya diferencias entre ricos y pobres y todos podamos acceder a esos bienes sociales que queremos para tener una vida digna. No podemos decir eso sin decir también que queremos un país donde no haya diferencias entre los negros y los blancos, entre las mujeres y los hombres, entre quienes tienen una mirada y un comportamiento binario y quienes no lo tienen. Por eso me parecía que esta mirada sobre el territorio y cuáles son los territorios de disputa podía aportar. Gracias. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Bueno, seguimos a continuación. Insisto en el placer que es compartir un panel con todos militantes. Así que en ese sentido nos va a contar un poco sobre este panel lo que piensa Ferra Berta, directora ejecutiva del ANSES. Gracias, compañero. Buenas tardes a todos y a todas. Primero, decir que cuando asumimos el 10 de diciembre un nuevo tiempo, un nuevo gobierno, nos comprometimos ante quienes son nuestros compatriotas en resolver 2 grandes cuestiones. Por un lado, una que tenía que ver con dejar atrás las consecuencias y el modelo económico que tanto daño le hizo a los argentinos y las argentinas, y por el otro lado, dejar atrás una subjetividad que hizo que tal vez un trabajador o tal vez incluso un laburante sin trabajo pudiera votar una propuesta neoliberal.
dejar atrás la subjetividad significaba dejar atrás esa idea que de alguna manera nos quisieron imponer, que tenía que ver con que con tu esfuerzo podías salir adelante. Y esa idea demostró que quedó atrás cuando el 27 de octubre Alberto y Cristina ganaron la elección como presidente y vicepresidenta de la Argentina. Pero claro, ese enorme desafío se ve de alguna manera interrumpido y profundizado en un contexto muy desfavorable que es esta pandemia global. Y ese enorme desafío se ve interrumpido porque ese motor de la economía que teníamos, el desafío de poner en marcha, de generar trabajo, de generar consumo, de poner en marcha ese círculo virtuoso que nosotros entendemos es la única manera de poder salir adelante, quedó de alguna manera interrumpido por esta situación de emergencia sanitaria. Entonces ya la emergencia económica que traíamos, más la emergencia social, se le suma una emergencia sanitaria. Y bueno, y ahí de nuevo creo, una vez más, nuestra fuerza política asume la responsabilidad de convertir la crisis en oportunidad, porque también ahí nuestro modelo económico se pone de pie cuando tenemos que definir de la pandemia cómo va a ser la pospandemia. Por eso esta semana presentábamos el programa Procrear, presentábamos un programa que tiene una historia y una memoria en los argentinos y en las argentinas que claramente ocurre en la Argentina, que dispara estas dos grandes sensaciones, la de poder tener a partir de la seguridad social la posibilidad de acceder a un crédito que te permita que el sueño de la casa propia se convierta en realidad, pero también dinamizar la economía con un sector que es bien dinámico, que es el de la construcción. Y esto lo digo porque quería hablar del ingreso familiar de emergencia y me gusta decirlo, que el ingreso familiar de emergencia es una respuesta en la coyuntura, pero que tiene que ver con una historia que nosotros traemos, que es la de hacernos cargo de las cuestiones más profundas y no solamente de las cuestiones críticas y emergentes. Y las cuestiones más profundas, estar cerca siempre de los que menos tienen, pero también es generar políticas públicas que puedan brindar a partir de un ingreso económico la posibilidad de atravesar los tiempos de manera un poquito más sencilla. Y entonces ahí me gusta decir que el ingreso familiar de emergencia, que es una medida excepcional, que es una medida frente a esta emergencia donde casi 9 millones de argentinos y argentinas están bien complicados para salir a buscar su ingreso, porque claramente la caracterización de este ingreso tiene que ver con que eran monotributos A y B, o trabajadores y trabajadoras de casa particulares, o simplemente trabajadores de la economía informal, o trabajadores desocupados. Este enorme universo fue el universo que compuso esta población del ingreso familiar de emergencia. Pero como nosotros no empezamos nunca de cero y siempre traemos a la memoria qué fuimos, qué hicimos y qué logramos cuando fuimos capaces de gobernar la Argentina y cuando fuimos capaces de hacer cosas antagónicas a las que propone el neoliberalismo, partimos de la base de un sistema de seguridad social que ya incluía a las titulares y a los titulares de la asignación universal, haciendo que 2,5 millones de personas tuvieran un ingreso de carácter alimentario para sus chicos y sus chicas. Y también traíamos, los argentinos y las argentinas, un sistema de seguridad social que logra contener, y a través de una jubilación, una enorme población, que son más de 7 millones de argentinos y argentinas que con más de 60, 65 años pueden tener su haber mes a mes. Este punto de partida, que por supuesto se le suma a los trabajadores asalariados que tienen su asignación familiar para poner en pie de igualdad los pibes de los trabajadores con trabajo a los pibes de los trabajadores sin trabajo, este enorme universo de argentinos y argentinas, por supuesto, nos obliga a, con nuestra mejor tradición de incorporar a aquellos que quedan afuera, aquellos que están incluidos a través de la seguridad social, nos impone ir a buscar en este contexto de pandemia a aquellos que se vieron muy complicados en este contexto de emergencia sanitaria. Por eso el ingreso familiar de emergencia. Pero además de ese ingreso familiar de emergencia, el presidente de la Nación tomó la decisión de ir incorporando en el abrazo del Estado a través de una política pública a los distintos sectores de la comunidad. Por eso cuando el presidente asumió diciendo empezar por los últimos para llegar a todos, y por esto que nosotros tenemos como experiencia en la memoria emotiva de nuestra fuerza política, que es la de convertir las crisis en oportunidades,
en oportunidad, incluso en este contexto, no solo llegamos a los últimos, sino que llegamos a todos, porque en esas decisiones del presidente está, por ejemplo, la asistencia al trabajo y la producción, que no solo acompaña a los trabajadores y trabajadoras con su medio salario, sino además es una enorme inversión para el sector privado, para los empresarios pequeños, medianos y más grandes. Entonces, lo que quiero decir es que este casi músculo que tenemos de nuestra fuerza política, que es ir viendo cómo confrontamos contra la desigualdad, pensando proyectos que el sistema de seguridad social a través de nuestro organismo, de ANSES, con sus más de 13.000 trabajadores, con sus más de 201 UDAI, 168 oficinas, hacen que el Estado esté bien cerquita, empáticamente, de esta situación que estamos viviendo. Además, recoge un punto de partida que tiene que ver con 12 años y medio de un gobierno que generó que ese piso de derechos nos permitieran ahora estar llegando a los que todavía estaban afuera. Esto es bien importante contarlo porque creo que convertir la crisis en oportunidad es dejar atrás el neoliberalismo, es venir a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer el 10 de diciembre, que es proponer un modelo económico absolutamente antagónico al que traíamos, que tanta desocupación, pobreza, tristeza e indigencia ha generado en nuestro pueblo, pero también es lograr esa subjetividad que tenemos que construir, que es como decía la compañera Florencia, de que nadie se salva solo, pero también es la subjetividad en la que nunca más nos imaginemos que hay posibilidad de que una comunidad se desarrolle sin el lugar protagónico del Estado y sin las herramientas que las políticas públicas permiten, no solo atravesar las crisis y las emergencias coyunturales, sino además dejar planteadas las cuestiones estructurales para poder desarrollar familiarmente, individualmente los argentinos y las argentinas, pero sobre todas las cosas nuestra patria, nuestra Argentina, nuestro territorio. Por eso, tratando de ser lo más breve posible, decirles que estamos desde el organismo muy orgullosos, pero además estamos convencidos y convencidas de la gestión, que este organismo es una herramienta que no tiene, digamos, ninguna bisagra por donde entrarle, porque es el organismo de la sensibilidad, es el organismo de la empatía, es el organismo de la inteligencia, porque es el organismo que te acompaña desde que naces hasta los últimos días de tu vida. Y ayer mismo, de hecho, a través de la firma de un decreto del presidente de la Nación, logramos incluso actualizar un monto de algo que, por supuesto, el macrismo había dejado desactualizado, que es el monto del subsidio de contención familiar para aquellos que tienen que despedir a un ser querido y ni siquiera en esta Argentina tenían la posibilidad de hacerlo con un recurso del Estado, y era, como todos ustedes saben, porque son todos militantes territoriales, y era una enorme preocupación en un contexto donde te tenés que ocupar como familia de estar elaborando un duelo, además pensar cómo hacías para obtener los recursos para poder velar a ese ser querido. Por lo tanto, este es nuestro enorme desafío, acompañar a todos y a todas siempre, en todo momento de la vida, construir esta idea de la cercanía del Estado con la familia argentina, pero sobre todas las cosas, estar convencidos y convencidas que el organismo es aquel que va a hacer poner en tensión esa subjetividad para que nunca más un trabajador, un excluido, vote en contra de sus intereses o termine siendo parte de una lógica que atenta contra su propio desarrollo. Por eso, gracias por la invitación a este espacio, y por supuesto, de esta se sale colectivamente, de esta se sale en comunidad, de esta se sale entre todos y todas, de esta se sale siendo nosotros mismos y, por supuesto, bien unidos y bien unidas. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias, Fernanda, por tu participación, por tus palabras. Sigo insistiendo con la gran cantidad de mensajes que llegan a través de YouTube, de todos los compañeras y compañeros que están participando y que adhieren a las palabras que nos están compartiendo los funcionarios y las funcionarias. Cerramos esta primera parte con la participación del ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis. Luego, otros participantes de este espacio van a hacer algunos comentarios sobre lo que estuvimos escuchando y sobre la temática en general. Gabriel, gracias por tu participación. Te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Una alegría compartir este panel. Está bueno pensar dónde estábamos
hace un año, ¿no? A 4 días del 11 de agosto. ¿Qué estaba haciendo cada uno de nosotros? Me parece que nunca más oportuno, nunca mejor elegida la fecha para esta jornada y para empezar esta semana, que tiene que ser una semana también de recordación y de traer a este tiempo presente del hoy lo que vivíamos hace un año de cara al 11 de agosto. Hace un año estábamos amasando el primero de los 2 triunfos que nos devolvieron la posibilidad de conducir los país. Estábamos terminando de construir algo muy grande. Habíamos construido algo grande que era una lista, que era la diversidad, que era la pluralidad, pero lo que no sabíamos que a 3 o 4 días, es decir, el 11 de agosto, esa amplitud, ese frente de todos se iba a escribir con mayúscula porque iba a ser la gente la que se lo iba a apropiar. Y creo que nos llenaba una alegría y una autoestima enorme, ¿no? A 3 días, a 4 días del 11 de agosto, que el 11 de agosto era caminar cada barrio, tocar a cada vecino, repartir la boleta, organizar la fiscalización, hablar con otros intendentes. Y no hay dudas de que toda esa fiesta, porque fue una fiesta, ser una fiesta ese 11 de agosto, comenzó con Cristina, comenzó con aquel sábado a la mañana, donde Cristina trajo una solución que no teníamos. Y con esa solución desarmó la defensa que estaba armada del otro lado. Y esa solución la activó Alberto. Pero lo más importante que se la puso al hombro millones de argentinos. Creo que con esa solución y con la elección de Alberto y con esa fórmula de Alberto y de Cristina, se empezó a cargar una promesa, ¿no? Una promesa. Nosotros creíamos que era todo una promesa de futuro, una promesa de confianza hacia nosotros. Después también entendíamos que no, que también había mucho voto para que no siga lo que estaba, ¿no? Para cambiar ese rumbo que tenía la Argentina. No era tanto una demanda de unidad del frente de todos, lo que encontrábamos en la calle, sino que era, me parece humildemente, era una demanda de unidad para sacarlo, para cambiar ese rumbo, para terminar con esa angustia que había durado 4 años. Y esa angustia se le metió en la cocina de cada familia, de cada hogar, de cada rincón de la Argentina. Se le metió en la vida íntima, personal, familiar. Nosotros no lo entendimos tan claramente y muchas veces queríamos movilizar, convocar desde el gran proyecto nacional, desde el peronismo, y la gente nos planteaba que el saqueo sí era del país, pero el saqueo más profundo era íntimo, era personal, era el que sufrían todos los días. Y ese saqueo y esa angustia durante 4 años entró por debajo de la puerta, con papelitos. Entró alguna vez con la boleta de luz y con esos. En muchos hogares entró con un telegrama de despido o de suspensión. Entró con la lista del almacén, que era imparable. Entró también muchas veces con la receta de los remedios y la boleta de lo que salían los remedios en la farmacia. Todos esos papelitos, compañeros, compañeras, terminaron en el escritorio de Alberto y de Cristina. Terminaron y están en el escritorio de cada ministro, de cada funcionario, de cada gobernador y de cada intendente. Y nos estamos haciendo cargo todos los días de esa promesa, de esa demanda y de esos papelitos. No hay dudas de que la gente en algún momento sintió claramente que ese gobierno, el de Macri, los trataba de poca cosa, de poca gente.
cuando se dio cuenta de eso, votó otra cosa y esa otra cosa fuimos nosotros. Y estamos gobernando la Argentina. Y la estamos gobernando con mucha fuerza y con mucho orgullo. Y cada tanto perdemos la pelota, sí, la perdemos. Y entramos en la cancha de ellos. Y cada tanto hay dos doñas de Recoleta que nos quieren correr con algún cacerolazo. Y entramos en la cancha de ellos y entramos. La grieta no tenemos que olvidar que es el discurso de ellos, es la gestualidad de ellos, es donde ellos se sienten cómodos. Además tiene la grieta una capacidad enorme de organizarlos, de juntarlos, de darles discurso. Entonces no tenemos que cometer ese error. El otro día Pedro Saborío me decía, la grieta es el pelotero, Gabriel. Nos meten ahí para entretenernos y para llevarnos. Entonces tenemos que tener claro cuál es nuestra cancha y cuál es la cancha que a ellos viene. Y entonces, cuando tenemos claro cuál es la cancha nuestra, la cancha que tenemos, me parece que ganamos confianza. Y ganamos confianza cuando todos los días podemos garantizar una esperanza sólida. Ganamos confianza cuando podemos recuperar esa idea de autoestima nacional, esa idea de que valemos, esa idea que nació en muchas y en muchos de los compañeros que están organizando esta jornada, cuando instalaron en un documento lo que valía la Argentina, eso a los que nos estaban convocando y convenciendo. Y tenemos que hablarle al 70% de los argentinos y de las argentinas que están de acuerdo que están de acuerdo con Alberto y con Cristina, que están de acuerdo con escuchar un gobierno que tiene este recorrido y este sentido. Y tenemos que construir todos los días, me parece, una mirada común. Tenemos que tener la capacidad de lograr que seamos muchos los argentinos que veamos la misma Argentina. Tenemos que además, me parece, en lo práctico, volver un poquito a aquello de lo que estábamos haciendo hace un año. Volver a la calle, volver al contacto. La campaña nuestra, aquella, la de hace un año, fue la del tacto, la del contacto, la del cara a cara. Lo tenemos que hacer, me parece, aún en pandemia. Y tenemos que tener claro, me parece humildemente, que nuestra promesa no puede ser solo aguantar en pandemia. Eso lo puede ofrecer la derecha. La derecha propone sacrificios. El peronismo no. El peronismo propone y siempre tiene una promesa de futuro que moviliza y que entusiasma. Por eso volver a esa idea de una esperanza sólida. Y si esa promesa no es tan clara y no es tan fuerte y no es tan firme y no se ve tan nítidamente como suele ocurrir muchas veces, bueno, necesitamos que cada argentino y cada argentina se asome y pueda ver un cachito, un pedacito de esa promesa. Necesitamos también en este camino mucha cohesión de toda la fuerza política. A veces da la sensación de que el equipo, en términos de metáfora futbolera, está un poco largo, ¿no? Tenemos que achicar un poquito la distancia, tenemos que agarrar las marcas, y tenemos que ser más que el peronismo, que era lo que estuvimos amasando y construyendo exactamente hace un año. Un frente de todos con mayúscula, un frente o muchos frentes de todos. Pero para eso hay que explicar, para eso hay que militar, como dijeron todos los compañeros, y hay que explicar. Nadie va a participar, nadie se va a sentir parte si no entiende a dónde vamos, si no comparte todos esos valores. Y lo tenemos a Alberto y la tenemos a Cristina. Todavía no nacieron en la Argentina dos dirigentes con esa capacidad, con esa lucidez y con ese carisma, con esa responsabilidad de saber dónde quieren llevar los destinos de este país. Y me parece que hoy Alberto lo tenemos bien enfocado, con prioridades claras, con ese tono firme pero empático. Y por ahí habla 1 hora y media en los reportajes, y en eso, sin sobresaltos, te va contando un poco cómo va siendo nuestra epopeya. Termino con una idea más. Francisco plantea, el Papa, que la transformación se da por desborde, por exceso.
Cristina movió los límites, corrió los límites, amplió la cancha, corrió el ángulo del partido y desarmó la defensa. Y creo que el peronismo siempre fue y es por desborde, siempre es por exceso. Y entonces me parece que esa es la consigna que por lo menos a mí me entusiasma y me contagia de cómo seguir. ¿Cómo seguir en pandemia? La pandemia no se va a ningún lado. La pandemia y la cuarentena por ahora no se va, así que no es que tenemos que esperar que un día se vaya para arrancar. Es con pandemia. Yo tengo que hacer obra pública con pandemia y cada uno tiene que lo que tiene que hacer con pandemia. Y en mi caso es con infraestructura social del cuidado, con hospitales, no solo en pandemia, sino para que la próxima pandemia nos encuentre más fuerte, y con centros para el cuidado de la mujer, y con jardines maternales, y con una infraestructura social del cuidado que se tiene que afirmar en el territorio, y con el cuidado de los que más sufren, empezando siempre por ahí, pero también el cuidado de las decisiones y de las prioridades. Lo que está en disputa, y termino, no es más cuarentena o menos cuarentena, lo que está en disputa es si salimos de este proceso y de este momento con más Estado o con menos Estado, si salimos con más base social y política como fuerza y como gobierno, o con menos fuerza política y base social. Lo que está en disputa, me parece entonces, es cómo sigue la Argentina después de la pandemia. No hay que entregársela a los adversarios, a los contrarios. Los nuestros son los que tienen la pechera celeste. La pelota hay que dársela a los nuestros. Tenemos que caminar lo que viene con más cohesión, con más unidad, sin entregar ninguna, disputando en todos los rincones, en cada rincón y en cada debate, la igualdad, los derechos, la salida en clave de desarrollo, de crecimiento, de industria nacional es nuestra, nunca puede ser un discurso de ellos. Entonces, ¿cómo seguimos? Como lo dijeron todos los que con mucho entusiasmo participamos en este panel, con más política, haciendo política. Así llegamos hace un año, así empezó esta gesta, y así me parece que tenemos que profundizar el proceso y el camino para la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Clarísimo, como todos los panelistas. Voy a insistir con el agradecimiento a quienes están siguiendo la transmisión por YouTube, a este panel. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del panel, donde otros compañeros van a hacer comentarios al respecto. Y en primer lugar voy a presentar a otra militante, a María Rosa Muñoz, vicepresidenta segunda de la legislatura porteña. Tu tiempo, María Rosa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gran arenga del ministro Catopodis. Creo que todos nos vamos con mucha fuerza y muy orgullosos, obviamente, de todos los compañeros que expusieron, que están al frente hoy de esta batalla. Esta batalla que, como dijeron todos, es muy compleja. No solamente es contra la pandemia, sino que tiene que ver con levantar este país que durante 4 años fue sistemáticamente hundido por una política a la que el país no le interesaban los argentinos y no le interesaban las argentinas. Sería demasiado soberbio de mi parte intentar comentar cada una de las exposiciones, porque fueron muy interesantes e importantes todas, y muy diversas también. Creo que va a dar para un segundo encuentro donde podamos poner en común. Sí me gustaría destacar 2 cosas que me llevo de las exposiciones. Fundamental, la construcción de un Estado de todos y todas, involucrar a los ciudadanos en esta construcción. Me parece que eso, tanto Alberto como Cristina tienen muchísima claridad. Esta guía de la política de cuidados me parece que es lo más interesante, pensar que nos cuidamos entre todos, no un Estado cuidador, ¿no? Sino que los argentinos y las argentinas tenemos
el deber en esta etapa y en las que vienen, en la pospandemia seguramente, de generar una política del cuidado. Y fundamentalmente el desarrollo local. Yo entiendo que nuestros gobiernos siempre han tenido esta mirada federal y en algún punto no se ha podido llevar a cabo en su plenitud, porque como todos sabemos, los recursos del Estado son finitos y las necesidades son infinitas. Siempre es una dificultad porque el desarrollo local requiere una mayor inversión de recursos financieros y de recursos humanos, pero creo que en esta oportunidad de pandemia no nos deja otro camino. Creo que acá no tenemos mucha elección, ya lo decía la vicegobernadora de La Rioja, estamos como en círculos concéntricos, ¿no? Donde no podés salir de tu comunidad te tiene que proveer industria nacional, te tiene que proveer de caminos, te tiene que proveer educación, te tiene que proveer salud. Alberto decía en alguna oportunidad que esta pandemia permitió visibilizar las desigualdades. Obviamente no las visibilizó para nosotros los militantes o los que tenemos responsabilidades, sino para la gente común, que por ahí estaba inmersa en esta cultura individualista de los últimos 4 años y no sentían que había gente que la estaba pasando muy mal, la gran mayoría. Y en ese sentido me parece que es doble la responsabilidad, creo que lo dijo con mucha claridad el compañero Catopodis. Una es la responsabilidad del Estado en la reconstrucción de este país, en la reconstrucción del Estado, y la otra es desandar el camino de esta cultura del descarte y del individualismo y pensar cómo nosotros empezamos a construir un discurso donde involucremos a la sociedad toda como parte de esta reconstrucción, no del Estado benefactor dando, sino donde todos somos parte de este Estado y todos tenemos las mismas obligaciones, deseos, responsabilidades en esta reconstrucción. Me gusta pensar que Alberto, como dijo en la campaña, es un porteño con mirada federal. Me gusta pensarme a mí como porteña con mirada federal y creo que todos nuestros ministros, con Alberto y Cristina a la cabeza, están demostrando día a día en el medio de esta pandemia que esto es y va a seguir siendo una realidad, que estamos pensando que el desarrollo de cada una de las localidades que integra este país es fundamental para ser un país en serio, para ser un país que nos contemple a todos, que piensen los jóvenes en cada una de las localidades para que no tengan que emigrar, para estudiar, para hacerse atender en un hospital, para tener trabajo. Creo que compartimos mucho la mirada, porque todos venimos desde el mismo lugar, desde el peronismo, más allá de que comparto profundamente que con el peronismo no alcanza, y hay que ir por más, hay que ir por todos y todas. Muchas gracias. Gracias, María Rosa. Estamos entonces cerrando ya el panel número 3 sobre territorios. Vemos que se conectó de vuelta el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Habíamos pautado unas intervenciones en las exposiciones. Queríamos darte la palabra entonces ahora, Fernando, después retomamos para los cierres de los comentaristas. Si te parece, planteamos intervenciones de 5 o 6 minutos cada uno de los expositores. Si te podés desmutear, por favor. Ahí estoy, ahí se escuchó, yo estoy desmuteado, ¿está? ¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, la verdad que voy a ser muy breve. Yo creo que es muy importante que en esta emergencia que estamos viviendo en nuestro país y a nivel internacional también nos demos tiempo para pensar la pandemia y la pospandemia. Me parece que es importante. Y en esta brevedad, haciendo uso de la brevedad, voy a hablar de 4 P.
que 4P para mí son las políticas públicas, las políticas de Estado, la planificación y la presencia territorial. Bueno, políticas públicas, no voy a hablar de políticas públicas porque todos ya han hablado horas sobre políticas públicas y sabemos de qué estamos hablando. Las políticas de Estado, fundamentalmente de nuestro proyecto, me refiero a que tenemos que defender firmemente las políticas, las buenas políticas de Estado, como ha sido, por ejemplo, el programa Procrear, que hizo Cristina, que después quedó abandonado durante el macrismo, quedaron las casas abandonadas, quedaron tiradas por ahí, viviendas hasta usurpadas, destruidas, y millones de argentinos viviendo en la calle, o no pudiendo pagar un alquiler. Entonces nosotros tenemos la enorme responsabilidad de llevar adelante y defender esas políticas de Estado. Me refiero también a los hospitales que se construyeron como política de Estado con Ramón Carrillo, que en esa época a través de la Fundación Eva Perón se generaron 22.500 camas en nuestro país, 22.500 camas como capacidad hospitalaria, y que Néstor Kirchner y que Cristina materializó con los hospitales del Bicentenario que quedaron cerrados y que ahora, gracias a Dios, se volvieron a abrir. Voy a hablar después un poquitito de esto. La planificación. Yo creo que la planificación, voy a ser muy breve, pero es clave. Como proyecto político nosotros tenemos que sentarnos a planificar seriamente y responsablemente cuáles son nuestras acciones. No podemos salir así a lo locos. El peronismo y las organizaciones y todo el campo nacional y popular somos planificación y tenemos que planificar. El gran planificador fue el general Perón. El general Perón arrancó con los planes, arrancó mucho antes, pero puso en visibilidad los planes quinquenales en octubre del 47, y cuando lo lanzó no lo lanzó en cualquier lugar, lo hizo en la Asamblea Legislativa, pero posteriormente lo hizo en un lugar emblemático, lo hizo en el Teatro Colón, frente a una audiencia de trabajadores y trabajadoras. Y eso fue toda una señal, un símbolo político, un emblema de nuestro proyecto, que después llevaron adelante Néstor y Cristina cuando abrían, ustedes recordarán, no hace tanto, y estaba Alberto también, el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, y se horrorizaban algunos porque se daban recitales. Eso es peronismo, es abrir al campo nacional, es abrir al pueblo la cultura y abrir todos los espacios que tenemos. Y la cuarta pata que quería dar esta P, que es la presencia territorial. ¿Por qué digo la presencia territorial? Todos y todas las que estamos acá somos más que dirigentes, somos militantes. Yo soy un dirigente, pero yo no soy un dirigente, soy un militante. Nací y me muero como militante en el lugar que me corresponde estar, no me importa el cargo que tenga, el cargo es circunstancial. Yo soy un militante. Y ser un militante es estar, y es estar en el momento que nos corresponde y dónde tenemos que estar. Y digo esto ¿por qué? Porque ahora, a ver, el expresidente está en Francia, está en París, y nosotros estamos acá. Y nosotros estamos acá, estamos en los hospitales, está Gabriel que lo veo ahí recorriendo el país y haciendo los hospitales modulares, y está Juanchi que lo veo por ahí recorriendo por las redes por todos lados, y al Cuervo tratando de sacarle agua a las piedras, y a Fernanda que está ahí todos los días luchando. Bueno, no quiero nombrar a todos, porque a todos, a Federico, todos los que conozco, todos los compañeros y compañeras, nosotros estamos. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando pasan las elecciones, y nosotros ganamos las elecciones, salen, yo me canso de escuchar opinólogos por televisión que dicen, pero ¿cómo gana esta gente? Que hace 70 años que están en el poder y ganan, y ganan, y ganan, y qué sé yo, y ellos no entienden por qué ganamos nosotros. Es más, una vez me mandaron a auditar, entre comillas, una mesa donde nosotros ganábamos, porque esa localidad se me inunda, mensaje para Gabriel Catopodis, que está trabajando en el tema, pero esa escuela se me inunda y la gente vota con agua. Sí, porque se inunda hace 40 años, porque tenemos un problema estructural en nuestra provincia y lo tengo que afrontar. Y entonces, claro, ellos jugaban a que yo en esa mesa iba a perder por afano. Y en esa mesa nosotros ganamos por afano. Entonces me lo mandaron a Dietrich a auditar la mesa como fiscal. Vieron que ellos ponían los funcionarios fiscales y abrían las urnas y no podían creer la cantidad de votos que sacábamos nosotros. ¿Y por qué sacamos esos votos nosotros? Porque nosotros estamos. Y estamos cuando hay que estar. Y estar, a ver, acá estar es estar con las redes, con los medios digitales. Sí, claro que hay que estar, porque es una batalla que hay que darle. Nosotros no le vamos a ceder nada
a la derecha, no hay que cederle nada, como ellos no nos ceden nada a nosotros. Sí tenemos que estar con la militancia digital, pero hay que estar con la carita, poniendo la carita todos los días como estamos todos y todas las que estamos acá y los que nos están siguiendo. Yo hace un rato, como todos ustedes, estaba con un paciente que tengo en terapia intensiva, que me pasa esto, que me pasa el otro, que me pasa aquello. Y mi contrincante político, candidato a intendente de mi distrito, mandándome notas para ver si se puede jugar al golf en el country donde vive. Entonces, estar es estar acá. Y yo no vengo a ver acá a ver si Macri se puede ir a Francia, no se puede ir a Francia, o cómo hicieron La Plata, o cómo no lo hicieron, que sabemos todo. No nos vengamos a vender cositas que sabemos muy bien cómo hizo el grupo Macri. Yo no sé si, y no es cuestión acá si puede irse a Francia o no, es la oportunidad, es sentir. Los que sentimos y los que venimos del campo nacional y popular, no nos vamos a ningún lado. Estamos donde tenemos que estar y nos ponemos la camiseta que nos tenemos que poner y nos hacemos cargo de todos los problemas, los nuestros, los ajenos, lo que nos corresponden. Acá no hay jurisdicción nacional, ni provincial, ni de ningún tipo. Nos hacemos cargo de todos los temas que nos corresponden. Por eso yo me siento muy orgulloso de pertenecer y a este gran equipo ampliado que lidera el presidente de la Nación, el compañero Alberto, que realmente está haciendo una labor extraordinaria, cuyas bases son el general Perón, Eva Perón, Néstor y Cristina. Y contar 3 cosas para dejarlos. Uno, redondeando, Fer, por favor. Sí, ya redondeo. Primer tema, los bancos. Cuando digo que le tengo que poner el hombro, acá pongámosle el hombro todos y todas. Yo en los bancos de mi distrito tengo colas de 100 metros de gente para cobrar la IFE, para cobrar los programas sociales y demás, y los banqueros cuando les mando una nota me dicen que no pueden porque pagan muchos impuestos. No, señores, pónganle el hombro acá a los banqueros de la Argentina. Edesur, nos vienen a correr ahora con que queremos estatizar, no sé qué historia. No, nosotros no queremos estatizar nada. Yo tengo bien en claro de que los servicios públicos son del Estado, no se estatizan los servicios públicos. A ver cómo estatizar el obelisco. El obelisco no se estatiza, el obelisco es del Estado. El tendido eléctrico es del Estado. Lo que se hace se concesiona. Entonces no me vengan a correr a mí con la estatización. Acá hay una empresa que no funciona. Yo lo que quiero es que mis vecinos tengan luz al precio que corresponde. Y lo último, ya cerré, es lo que arranqué diciendo, el Hospital del Bicentenario. Acá vino un compañero que llamó Néstor Carlos Kirchner, que agarró la Argentina destruida y que dijo, vamos a hacer un hospital en tal lado, acá, allá. ¿Con qué lo hacemos? Con la plata de la soja. De ahí salió la 125. Hagámonos cargo en el buen sentido de eso. O sea, hizo una redistribución, una verdadera redistribución de la riqueza en nuestro país. Y se empezó a hacer un hospital bajo el gobierno de Cristina. Y la verdad es que un hospital modelo. Lo terminamos en diciembre del 2015, quedó 4 años cerrado, vino Macri y Vidal, se hicieron lo que lo inauguraron, me dijeron que lo iban a inaugurar, se sacaron una foto, le cambiaron el nombre, se confundieron de distrito, le pusieron Leluar porque Parque Leluar está en Ituzaingó y se creían que era Esteban Echeverría porque no conocen el conurbano. Entonces yo me quedé con el Leluar cuando era para Ituzaingó. Y no solo eso, sino que me lo desbastaron. Por eso cuando digo de políticas de Estado hay que hablar seriamente de políticas de Estado. Necesitaban un tomógrafo, se lo llevan para allá. Necesitaban un ecógrafo para el otro lado. Me quedé con el hospital vacío. Ahora vino este presidente, lo equipó, no solo equiparlo en cuanto a la infraestructura, que es importantísima, la inversión económica que hay que hacer en esto, sino que lo puso en funcionamiento con los mejores recursos y militantes que realmente hacen que sea un hospital de excelencia. Y hoy que tengo una pandemia, yo hoy tengo camas, y un distrito pobre como el mío, y termino con esto, un distrito pobre como el mío, está atendiendo a pacientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque digamos las cosas como son. El PAMI no tiene capacidad, pese al esfuerzo enorme que está haciendo Luana, porque Luana le está poniendo con todo el equipo el alma, el corazón, y todo le está poniendo a esto, pero tiene que trasladar los pacientes de la Ciudad Autónoma de Capital a los hospitales que hizo Néstor del conurbano, que gracias a Dios los tenemos para atender a nuestros pacientes y a millones de bonaerenses. Así que yo les agradezco a nuestro presidente, agradezco a nuestros conductores políticos y fundamentalmente el esfuerzo también que hace nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires con todo su equipo de ministros nacionales y provinciales para que realmente podamos llevar adelante esta pandemia, y me siento como siempre muy orgulloso de pertenecer a un gran equipo,
a un gran proyecto nacional y popular, donde soy parte y tengo responsabilidades en el Partido Justicialista, pero este es un proyecto nacional y popular que tiene que contemplar a todos y a todas, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales, a los científicos, a los intelectuales, a los y las docentes, a todos. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, Fernando. Tiene la palabra Fede Martelli, secretario general del MUP, Movimiento Unidad Peronista. Fede. Sí, ahí estoy. Muchas gracias, Michael. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser lo más sintético y breve posible. Algunos compañeros hablaron, sobre todo Cato mencionó que hace un año estábamos en las vísperas de una elección que nos cambiaría la Argentina y por supuesto nuestras vidas. Hace un año también tuvimos esto en las redes, que fue la tarde en la que los trolls y los bots se le descontrolaron a Marquitos Peña. Y este mensaje tan simpático que se hizo muy famoso, que nos mandaba caricias significativas provenientes desde Hurlingham, con el yo te apoyo a Mauricio Macri, y lo veo a Fernando que se ríe, tiene mucho que ver con el título de esta comisión. Porque esta comisión es políticas públicas y territorio. ¿Y por qué Marquitos Peña y por qué el aparato propagandístico de Cambiemos tenía que recurrir a los bots y a los trolls? Porque no tenía territorio, porque había abandonado el territorio. Porque ¿quién, sinceramente, desde Hurlingham o desde Esteban Echeverría o desde La Matanza, iba a perder un segundo en tuitear a favor del gobierno que le estaba, como muy bien describió Cato, saqueando, robándole el futuro? Cada uno de los que intervino lo planteó, podríamos ser una escalera casi perfecta con las intervenciones de cada uno de los compañeros sobre los que nos pasó. Cato descubrió de manera muy clara lo que fue la memoria del saqueo, cómo nos entraba la boleta de luz por abajo de la puerta, cómo nos entraban los dolores en la boleta del supermercado, cómo nuestros familiares iban perdiendo el laburo, cómo describió Fernando que se iban vaciando los hospitales. Lo describió muy bien sobre cómo recuperar esa iniciativa, cómo recuperar ese protagonismo, cómo recuperar la posibilidad de tener un futuro. Florencia López, cuando habla de que el punto de partida es el estado presente, lo planteó muy bien Juanchi Zabaleta cuando habla de la universidad y Fernanda cuando habla de la seguridad social, es decir, ¿cuál es el futuro de los argentinos? Bueno, el futuro de los argentinos es centralmente cuidar a nuestros viejos, que transiten sus últimos años con dignidad, y por eso tenemos el ANSES y por eso tenemos el PAMI, que tienen un desafío enorme, pero el futuro de los argentinos está para mí centralmente puesto en la educación. Por eso la reivindicación que hace Juanchi de su universidad, que pasa de tener 1.600 alumnos a tener 20.000, cuando en la vereda de enfrente teníamos una gobernadora que nos decía que los hijos de los trabajadores no iban a la universidad. Y también pudimos ver en las redes la indignación de muchos hijos de laburante que salieron a contestarle. Y nosotros conocemos en persona testimonios de carne y hueso de muchos vecinos nuestros, hijos de laburante, que están cursando en la universidad o que se han recibido en la Jaureche o en tantas universidades que se abrieron en el conurbano bonaerense y en el interior del país durante el gobierno de Néstor y de Cristina. Pensar muy firmemente las palabras del compañero Pablo de Córdoba sobre la necesidad de repensar nuestro modelo productivo, la necesidad de pensar que el interior tiene que tener, las economías regionales tienen que tener un rol central en el desarrollo agroalimentario y en el desarrollo industrial. Lo dijo también Alberto hace unos días, no me acuerdo exactamente en qué intervención, no puede ser que todos los productos, bienes y servicios tengan que pasar por Buenos Aires para recircular por el país. Nosotros necesitamos diversificar nuestra industria. Nosotros necesitamos mirar ejemplos de gobiernos exitosos como el de San Luis, como el de La Pampa, como el de La Rioja, que muchas veces no tienen lugar en los grandes medios y muchas veces no tienen lugar en encuentros como este, pero nosotros tenemos que reivindicar los esfuerzos que han hecho gobiernos justicialistas exitosos en el interior de nuestro país para arraigar inversiones, arraigar industrias y arraigar a sus poblaciones. ¿Por qué? Porque si no arraigamos
a nuestros compatriotas en esos lugares, nos pasa lo que nos termina pasando en los grandes conurbanos, como el área metropolitana de Buenos Aires, el de Córdoba, el de Rosario, el de Santa Fe, y que tiene que ver con el descontrol que vivimos en el territorio y la necesidad, tomando las palabras de Fernando, de volver a planificar, de tomar la crisis del COVID-19 y de la cuarentena como una posibilidad para volver a planificar. Miren, porque nuestro gobierno tiene que moverse en dos andariveles, los dos que falló el gobierno de Cambiemos. Por supuesto que están las cosas macro, la renegociación de la deuda, los planes estratégicos que pueda trazar Gabriel desde el Ministerio de Infraestructura, pero también después hay una realidad cotidiana en el barrio, que es cuando esas políticas macro tienen que reflejarse en nuestra vida cotidiana. Está claro que el macrismo destruyó las políticas macro, destruyó el Estado en su capacidad de construir una sociedad más justa, pero además abandonó las políticas cotidianas. Yo creo que, por supuesto, quienes tienen una responsabilidad ejecutiva de primer nivel, como Fernanda, como Gabriel, como todos los ministros, pero también quienes tenemos una responsabilidad en el territorio cotidianamente, tenemos que ver cómo llevamos esas políticas hacia abajo, cómo le llegamos al vecino de carne y hueso, que quizás va a ver que por este año y por el que viene la economía no crece, que por este año y por el que viene no le podemos dar todas las soluciones, que quizás no podemos mejorarle la calidad de vida inmediatamente, pero como dijo Fernando, nos tiene que ver ahí, al lado, que sepa que somos sus vecinos, que sepa que nuestros hijos sufren también las mismas consecuencias de tantos años de abandono de muchos territorios, que sepa que nosotros vamos a estar ahí construyendo y que en definitiva, como militantes peronistas, como militantes del campo nacional y popular, vamos a estar presentes, nos vamos a hacer cargo y vamos a dejar nuestra vida, todos los minutos de una hora, todas las horas de un día, para tratar de llevar pequeñas soluciones que nos permitan recuperar la calidad de vida. Así que creo que este foro va en ese sentido y celebro muchísimo todas las intervenciones y un agradecimiento por haberme permitido hacer esta especie de conclusión o especie de raconto de lo que se habló. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias. Lo mismo que a María por esta sesión. Bueno, y cerrando este panel y esta segunda etapa que fue las intervenciones de comentaristas, le damos la palabra a Luis Rueda, subsecretario de la Gobernación de la provincia de San Juan. Luis. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad que hemos hablado mucho de federalismo, creo que se ha escuchado mucho esa palabra. Realmente en la provincia sentimos que es un país federal. Esta semana tuvimos buenas noticias de parte de nuestro ministro Gabriel Catopodis, que anunció obras importantes para la provincia. Y eso, bueno, obviamente, eso que tanto se esperaba de un país federal, que hace años que no lo teníamos, que Alberto lo está haciendo. Les cuento un poquito que acá en San Juan hubo una gran convocatoria, que se llama Acuerdo San Juan, donde han participado más de 90 sectores, tanto de lo social, de lo económico, de lo político, y estamos ya a días de generar un documento que va a ser la hoja de ruta que vamos a seguir los sanjuaninos para ver cómo salimos de la situación tanto social como económica que estamos atravesando. Creyó el gobernador y creyó obviamente el gobierno de la provincia que teníamos que escuchar a todos. La participación solamente no ha sido de los sectores o organizaciones, sino que también ha sido del ciudadano común, que se ha podido inscribir en una página y ha podido opinar o opina permanentemente en más de 18 mesas sectoriales que hay sobre la situación o cómo vamos a salir esto una vez que termine la pandemia, o en este momento también ir opinando sobre problemáticas que van surgiendo. En la provincia, bueno, en lo inmediato ya el lunes arrancamos las clases, y otra conquista o también otro apoyo que tenemos del gobierno nacional. Mañana mismo, domingo, tenemos una conferencia con el ministro Trota, que estamos trabajando en conjunto. Y esto, bueno, el apoyo de Alberto, obviamente de cada uno de los ministerios nacionales, que en la provincia la verdad que nos ayudan, colaboran mucho, nos van apuntalando también cosas. Y creo que, bueno, que estamos desde acá, de la provincia, con mucho optimismo, que sabemos que vamos a salir adelante.
Sabemos que lo primero era priorizar la salud, lo entendió así nuestro presidente, y bueno, ahora hay que salir de la situación, obviamente, económica o social, que están atravesando mucho, pero bueno, como decía Fernando, recién que lo escuchaba, nosotros estamos acostumbrados a salir, a escuchar, a militar, acá lo hacemos todos los días, vamos a los barrios, recorremos a las familias, bueno, militamos todos los días, eso creo que es lo que tenemos que hacer, y más en esta situación complicada, nosotros no somos de irnos a otros países o de estar en otro lado cuando la gente la está pasando mal, así que bueno, creo que eso es lo que tenemos que hacer, estar más que nunca cerca de la gente, desde acá del gobierno de San Juan, desde el gobernador, está en permanente contacto, convocando a todos, y creo que muy pronto vamos a salir de esta situación complicada, pero entre todos, haciendo esto, escuchándonos, tratando de aportar ideas, tratando de colaborar cada uno de su lugar, y sabiendo que tenemos un país federal donde tenemos que estar todos, así lo quiere nuestro presidente, porque permanentemente lo está hablando, lo está comentando, y sé que en este país que quiere el presidente vamos a estar todos y todas como corresponde. Así que muchísimas gracias a todos, desde acá de San Juan, bueno, decirles que estamos muy contentos por el inicio de las clases del lunes, y que bueno, que seguramente este va a ser el camino para que en todo el país también se empiece a reactivar y que nos vaya muy bien. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, estamos finalizando este panel. Desde Agenda Argentina, agradecerles a todos ustedes que han participado. Personalmente, y Sergio también, seguro, nos sentimos orgullosos de compartir un proyecto político con cada uno de ustedes, todos militantes y coyunturalmente funcionarios. Así que muy agradecidos por este panel. Claramente se han reafirmado ideas que traemos de hace mucho y que esta coyuntura crítica en función de la pandemia y de la catástrofe que nos dejó el gobierno anterior, las reafirmamos y que tienen que ver con un cambio de paradigma, como muchos han expresado, del paradigma del individualismo al paradigma de la solidaridad. Una Argentina con más igualdad, con más derechos y con más Estado. También claramente esta pandemia nos mostró en el mundo aquellos países donde los procesos de ajuste y de austeridad del Estado han desequipado el Estado. Hemos visto que ha sucedido donde la prioridad la tiene el mercado y la tienen las empresas y dirigen y crean y distribuyen ellos la riqueza. Así que esas son, me parece, las ideas fundamentales que nos han guiado. Así que muchísimas gracias y Sergio, vos para el cierre de este panel. Gracias, Miguel. Reiterar el agradecimiento de parte de nosotros, de toda Agenda Argentina, a la participación activa, digo activa en el sentido involucrada, no de compromiso. Hay algo, yo los escuchaba a todas y a todos hablar, y una diferencia, y se hizo menciones al gobierno que padecimos los 4 años anteriores. Acá todos y todas hablaron de política y hablaron de hechos políticos. Hablaron de llevar política a la práctica y de la función que ustedes cumplen desde distintos lugares, ¿no? Una diferencia notable con aquellos discursos vaporosos que tuvimos durante los últimos años, ¿no? Acá se habló de hacer política, de una orientación, de principios, ¿sí? Pero de una política al servicio del pueblo. Lo mismo, agradecer a todos los que nos acompañaron de YouTube, casi 300 personas que le envían a todos y a todas ustedes muchos mensajes de apoyo, de seguir adelante y de participar. Sigue el foro Hablemos de Transformaciones. En este momento, a las 4 de la tarde, están comenzando 3 entrevistas que hemos realizado al ministro Agustín Rossi, a la secretaria Vilma Ibarra y a... se me olvida el tercer reportaje. Pero ya están en el programa, están empezando en este momento, y a las 19 el cierre con Sabina Frederick y Santiago Cafiero. De nuevo, muchas gracias a todos y un gran saludo. Viva Perón. Chao, chao. Gracias, chao.